Para comprender mejor el mundo actual es necesario conocer cuáles han sido nuestras raíces. Griegos y romanos forjaron una civilización asombrosa que ha sido capaz de pervivir hasta nuestros días. Sobre sus pilares hemos construido nuestra sociedad, nutriéndonos de sus conocimientos e ideas, transformándolos y reflejándolos en numerosas manifestaciones culturales en el campo literario, artístico, filosófico, científico o lingüístico. El mundo clásico ha sido y sigue siendo el referente cultural e intelectual de la historia de Occidente. Los griegos y romanos de la antigüedad tuvieron el acierto de sacar a la luz los grandes temas y problemas del hombre. El mundo clásico y su proyección en la cultura universal es el título de uno de los másters que ofrece la UNED. Otro se llama Literaturas Hispánicas. En los dos se realiza un estudio de los autores y obras de la literatura latina, encuadrándolos en sus respectivas épocas y géneros. Nos acompaña hoy una de las profesoras que forman parte del equipo docente para hablarnos de la visión de Roma por sus literatos. Viene con dos invitados expertos en el tema. Buenos días, soy Carmen Teresa Pavón, profesora titular de Filología Latina en la UNED, y lo primero que quiero hacer es saludar a los oyentes y agradecer la presencia a los dos profesores invitados que nos acompañan, el profesor Enrique Otón Sobrino y el profesor Marcelo Martínez Pastor. Son catedráticos de la Universidad Complutense y los dos han participado otras veces en distintos programas. Buenos días a los dos y muchas gracias de nuevo por volver a estas emisiones de radio. Buenos días y a la recíproca también. Buenos días, Carmen Tere. Esta sesión la vamos a dedicar a analizar la perspectiva que tienen de Roma autores muy diferentes como Horacio y Marcial y Juvenal. Recordemos brevemente que Horacio vivió entre el año 65 a.C. y el 8 después de Cristo. Esta época sabemos que se caracteriza desde el punto de vista literario por el auge de la poesía representada por Virgilio y Horacio, en contraposición con la etapa inmediatamente anterior en que las luchas civiles y las disputas políticas requerían grandes discursos públicos expuestos en el Senado o en el Foro, y por ello el género oratorio se desarrolló notablemente. En cambio, el círculo de Augusto fomenta el cultivo de las letras que cantan la paz y la grandeza del imperio. Digamos también, como nota somera, que Horacio recibió en Roma una buena formación que le proporcionó su padre, según se cree, liberto de desahogada posición social. Después de experimentar distinta suerte en distintos ámbitos, en el año 39, Virgilio, que era amigo suyo, le presentó a Mecenas. Ello supuso un cambio trascendental en su vida. Sobre esta perspectiva de Horacio y Roma nos va a hablar Enrique Otón. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Precisamente, como ha señalado la doctora Pavón, el periodo que vive Horacio se resuelve afortunadamente, y él lo va a cantar con el Carmen Seculare, en la paz. Pero había estado precedido, como se ha indicado ya, por una serie de convulsiones que, de cierta manera, quiebran el ideal de la civitas. Roma puede ser vista, y de hecho Horacio lo ha visto así, como un conjunto urbano, pero también como un conjunto de ciudadanos que viven al amparo de un derecho. La guerra civil, el conflicto, ciertamente había volatilizado esta visión, y aquella civitas de la que Salustio nos habla como hecha sobre el pedestal de la concordia, se desangra en un momento determinado en una guerra civil. No tenemos necesariamente en todas las composiciones de este periodo que localizar exactamente el periodo, porque la convulsión de la península itálica adecua cualquier momento histórico, cualquier batalla, a la inquietud que los autores expresan. Y buen modelo de esa necesidad de preguntar por el momento presente es el Épodo VII, en el que Horacio dirige a sus conciudadanos unas angustiosas preguntas
que ponen a ellos frente a su propio destino. Podríamos entonces, si os parece, leer algo de este Épodo VII para luego comentarlo un poquito. Quo scelesti ruitis, aut cur dexteris autanturenses conditi. Parumne campis atque Neptuno super fusum est latinis sanguinis. ¿A dónde os precipitáis, malvados? ¿Por qué se os agarran a las manos las espadas envainadas? ¿Acaso se ha derramado poca sangre romana en la tierra y en el mar? ¿No ha sido para que el romano incendiara la soberbia ciudadela de la envidiosa Cartago, o el britano invencible descendiese encadenado por la vía sacra? ¿Es una furia ciega o una fuerza muy cruel o una culpa la que os posee? Responded. Tacent et ora pallor albus inficit, mentesque perculsae stupent. Así es, arrastran a los romanos destinos crueles y el crimen de la muerte fraterna desde que se vertió en la tierra la sangre del inocente Remo para que lo expiaran sus descendientes. Vemos aquí cómo efectivamente a una pregunta angustiada, quo, el poeta, gracias precisamente a esta Inquisición, coloca a sus contemporáneos en el corazón mismo del conflicto. No es una guerra exterior, es una guerra civil, que es la maldición mayor que un romano puede cometer. La guerra exterior es el exercitus, el que opera fuera. Hay una purificación al pasar por el arco de triunfo, el miasma de la sangre vertida se purifica, pero aquí la guerra civil es ensangrentamiento de la ciudad por los ciudadanos que caen. De modo que el autor parece apartarse de la locura del momento y preguntar a esos individuos que se lanzan sin saber muy bien a dónde y por qué. Precisamente esos individuos que gritan, que chillan, no pueden responder a nada. A la urgencia que la doctora Carmen Pavón ha leído muy bien, el responsum date, sigue el tacent. Hay una ironía casi encabalgada. El silencio culpable, el silencio que expresa la locura, es lo único que esa masa enloquecida puede oponer. Pero Horacio, que está, digamos, fuera de la escena y vislumbra y columbra más que todos aquellos, llega justamente al meollo de la cuestión, aquello que de una o de otra manera había estado siempre presente en la culpabilidad de la ciudad. La ciudad tenía que pagar un crimen cuya maldición se renovaba en cada conflicto, y a eso alude a la culpa. Sí, hay un enfurecimiento ciego, una violencia totalmente desatada, el intensivo acrior, pero sobre todo la culpa, que es la sangre vertida del inocente Ardemo, que una y otra vez había amenazado esa concordia con la que Salustio había definido a la ciudad. Pero ahora resultaba, y son muy elocuentes los ejemplos de Lucidio y de Salustio, cómo efectivamente el ciudadano romano se ha hecho hostis, porque la relación de los ciudadanos ya no es el derecho, ya no es la concordia, sino la hostilidad. Es decir, que el ciudadano romano ha apostatado a tal grado de sí mismo que ya no puede haber una civitas, sino sencillamente todo lo contrario, el elemento de la discordia, porque efectivamente hay una mancha original que aún no ha sido cancelada. Justamente si nos diera tiempo, podríamos cotejar esta locura
con la calma, la serenidad del Carmen Seculare, en el que efectivamente la vuelta de la Pax cancela definitivamente la culpa, algo que Horacio trata al principio de las odas que se llaman políticas. Aquí una visión de la ciudad de Roma, rota, que tiene que ser recompuesta, que lo será, y que nos indica hasta cierto punto cómo el poeta, aunque aparentemente distanciado de la situación, es el que verdaderamente la enfoca y puede dar las pautas de su reconducción. Es decir, rota pero con esperanza, digamos. Con esperanza, con posibilidades de recuperarse. De que se pueda dar. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Yo creo que también, como decíamos al principio, es interesante contraponer el punto de vista de Horacio, aunque realmente a la fuerza tiene que ser muy sintomático y muy breve, también con otro punto de vista, con los autores que ya vivieron en el siglo I después de Cristo, por ejemplo, en el caso de Marcial y Juvenal. Recordemos que Marcial nació en el año 40 en Bilbilis, en Hispania, un lugar junto al actual Calatayud. Era un sitio relativamente rico, tenía un teatro, tenía el río, el Jalón actual, que le daba también mucha riqueza al terreno, y era un sitio, por tanto, agradable en el que nació Marcial en una familia, parece que bastante acomodada. Como le debía de ocurrir a los jóvenes de la época, estaban todos deseosos de ir a Roma y conocer la gran ciudad, la urbe por excelencia. Fue allí, a Roma, estuvo apoyado por Séneca y por Lucano, y llevó una vida muy variada. Conoció a mucha gente, escribió epigramas que vendía, recorrió prácticamente toda Roma, y en esos epigramas nos deja una visión completísima de aquel mundo que él conoció. Prácticamente todos los sentimientos, todos también las vivencias, aparecen allí escritos con una gran pormenorización, lo cual nos deja un cuadro muy rico del momento. Podríamos hablar muchísimo porque su obra es bastante extensa. Esos epigramas son, como sabemos, una composición muy breve que él elevó a género literario, llevándolo a la cumbre, y podríamos poner muchísimos ejemplos. Pero vamos a limitarnos a leer, si os parece, Marcelo y Enrique, podríais leer el epigrama que Marcial dedica a un ciudadano que va a Roma, como él había ido, y que quiere medrar. ¿Os parece? ¿Lo podéis leer, si os parece, este epigrama? En la traducción española. Sí, en español, sí. ¿Qué razón o qué ilusión te arrastra a Roma es esto? ¿Qué esperas o buscas de ahí? Dilo. ¿Sabes? Defenderé pleitos con más elocuencia que el propio Cicerón. Y en el triple foro no habrá nadie igual a mí. Defendió pleitos a Testinos y Cibis. A uno y a otro los conoces, pero ni uno ni otro le alcanzó un sueldo completo. Si no sales nada de ahí, compondremos cantos. Ya oirás y dirás que es obra de Marón. Estás loco. A todos esos que ves allí con sus capas heladoras son Ovidios y Virgilios. Frecuentaré las grandes mansiones. Apenas a 3 o a 4 da de comer ese asunto. El resto de la masa palidece de hambre. ¿Qué voy a hacer? Estate seguro de que voy a vivir en Roma. Si vayas, por casualidad esto, puedes sobrevivir. Bien, pues muchas gracias. Aquí vemos cómo un personaje pretende todas las habilidades y Marcial le desilusiona diciéndole que la vida es difícil en Roma. No obstante, a él parece que le fue relativamente bien, tuvo bastantes ayudas que a lo mejor en algún caso no le correspondían, pero su vida transcurrió entre su ciudad natal, Bilbilis, y Roma, siempre anhelando la una cuando estaba en la otra y queriendo volver a Roma o a Bilbilis.
El hecho es que lo importante desde este punto de vista es que Roma ya es una ciudad completamente distinta a la que habíamos visto en la época literaria anterior. Ya no se cantan los grandes hechos, ya no se canta tanto el imperio, sino que se va a un género en que se entona más unas situaciones, digamos, no, a pesar de que el imperio evidentemente sigue siendo poderoso, extenso y grande, pero se ha pasado a otro género en que importa tal vez menos esas grandezas. Bien, pues para acabar esta breve visión, Marcelo, no sé si quieres decir algo sobre Juvenal. Es también un autor muy, muy importante. Te damos la palabra. Con mucho gusto. Juvenal representa una época, y la describe, que es muy distinta de los años 30, 20, etcétera, antes de Cristo. Él nace más o menos hacia el año 55 y llega a su madurez literaria, podemos decir, cuando termina el siglo. Un poco antes, naturalmente, coge el final de Domiciano, Nerva, sobre todo, Trajano, y llega también a Adriano, que no le resulta tan agradable, personalmente, según parece, como los emperadores anteriores. Juvenal, como digo, representa una época muy distinta. Ya no se trata de la paz por la que se llega al imperio, ¿no?, sino de una época que tiene lugar unos 80, 90 años, 70, después de aquellos comienzos. Juvenal es un satírico. De la sátira dice Quintiliano: tota nostra es algo completamente nuestro. Quería decir que no es una copia de los griegos, como sucede con otros muchos géneros. Como satírico, ya había sido precedido, por ejemplo, por el mismo Horacio, como satírico trata de ser moralizante, pero con la careta, el pose de el indignado contra la inmoralidad. Él dice: sí, mi naturaleza no vale lo suficiente, pero mi indignación me obligará a hacer versos. Esta es la actitud fundamental de Juvenal, pero por otra parte emplea todos los recursos propios del género, o sea, la ironía, por ejemplo, la exageración. Pensemos, por ejemplo, cómo acude para esto incluso a la antífrasis, cuando al hablar de una cama muy pequeña, porque las casas son muy pequeñas en Roma, habla de que no cabría en ella ni siquiera la larga, refiriéndose sin duda a una enanita. Bien, esta figura de la antífrasis la emplea bastantes veces. Las frases sentenciosas de Juvenal se conservan proverbios o latinismos más que de ningún otro escritor de la antigüedad latina, así como para los griegos es Menandro el correspondiente, el que da más frases a la posteridad. Recordemos, por ejemplo, el mens sana in corpore sano, o la otra probitas laudatur et alget. La honradez es elogiada, pero se muere de frío. Y así montones, ya digo, más que ningún otro escritor latino. Naturalmente, Juvenal empieza su carrera con uno de estos recursos, el de la ironía o la contraposición, cuando dice: semper ego auditor tantum, nunquam ne reponam, dice, siempre voy a tener que ser oyente, nunca podré desquitarme.
Es el comienzo de su sátira primera, que es como un programa de lo que va a hacer y donde sale esa apelación a la indignación. Una justificación también, claro. Sí, también es una justificación, pero que en los comentarios en general los autores dudan de si es un sentimiento real o es una pose, una careta que se pone como satírico, moralizante. Por otra parte, la moral que predica es una moral no del todo clara o no del todo justificada, porque sí, se irrita contra los vicios, pero un vicio para él puede ser la glotonería, como por ejemplo el que un hijo de una familia antigua y noble en su tiempo se rebaje a hacer de gladiador en el circo. Eso le indigna también. Porque además, en este sentido que dices de moral tradicional, es un gran elogiador de las virtudes de los antiguos. Contrapone esa antigüedad idealizada por todos los romanos, también incluso los clásicos de la época anterior, acuden a esa idea, esa idealización, como él mismo. Por tanto, es una moral en que, en cierto modo, se encuentran valoraciones inesperadas o chocantes para un moderno. Por otra parte, en sus recursos, en su dicción, pues no se puede decir que sea un gran poeta de entonación elevada, ni tampoco que sea, diríamos, un gran estructurador de sus sátiras. Lo peculiar de él, y donde es uno de los mejores escritores romanos, es en la descripción de las escenas concretas en las cuales encuentra él algo que satirizar, sea moralizando, sea, y es otro de los puntos en que hay que insistir mucho, riéndose o haciendo reírse hasta, como dice uno de sus comentaristas modernos, hacer que la gente, los lectores, se carcajeen. Eso es lo que él trata, en cierto modo, de provocar. Pero Juvenal tiene, en general, parece que tiene una tendencia más bien desgarradora, ¿no? También la burla, sí, pero parece que también es el desgarro ante esa situación, ¿no? Sí, una situación... pero ese desgarro es, diríamos, otra faceta de lo que he llamado la indignación, en efecto. Y realmente se indigna o comenta no de un modo neutro. Incluso frente a Juvenal, Horacio es mucho más pausado, diríamos, mucho más razonable, no solo en las epístolas, sino incluso en los sermones, que son los que sobre todo se consideran como sátiras. Pero sí, yo lo que quiero preguntarte es que eso que dices de efectivamente de la risa que provoca, no es en el fondo una risa, digamos, desgarradora, no es, o sea, no es una risa, es corriente, común, es una más profunda, ahí en el fondo hay un trasfondo ahí también de desgarro, ¿o no? Pues sí, puede ser incluso, a veces, incluso de ternura, que no es lo mismo que el desgarro. Por ejemplo, cuando representa a los pretores, tribunos, descendientes de los antiguos troyanos, yendo en la salutatio a ver a los más ricos para recibir el don, la propina, diríamos por la salutatio, pues se dan casos
como el de la persona que lleva a su mujer, según dice, en la silla gestatoria, diríamos, cerrada con cortinas. Le dan su óvulo y él pide otro para su mujer. Y dice, ¿por qué no lo pide ella? Le dice el repartidor. Y él dice, es que está dormida. Y entonces trata de recibir 2 óvulos en vez de 1. Aquí describe, por un lado, a la sociedad venida abajo, que siguen teniendo ellos a su vez sus clientes, que van a saludarles, pero que necesitan más y van a gente más rica para recibir ellos también su óvulo, como digo. Y al mismo tiempo la picaresca, lo que llamamos nosotros picaresca, del que lleva la silla vacía para poder recibir 2 óvulos. Claro, y decir que está dormida, no solamente que está diciendo que está dormida para que no la interrumpan, no abran y no la... Aquí, claro. como vemos, hay hasta cierto modo de ternura al decir, no la despertemos, está dormida, no la despertemos. ¿No? Bueno, pues esto es lo que quería decir en estos breves momentos sobre Juvenal. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Desde luego se podría añadir pues muchísimas más cosas, pero en fin, por hoy damos finalizada la emisión. Otra vez, muchas gracias por venir, buenos días, y también a los alumnos y a los oyentes un saludo. Para todos un feliz día. Buenos días. Horacio, Marcial y Juvenal son los 3 autores romanos que nos han acercado hoy los profesores que nos han acompañado. Despedimos y damos las gracias a Carmen Teresa Pavón de Acuña, profesora de Filología Latina de la UNED, y a sus invitados, Marcelo Martínez Pastor, catedrático emérito de Filología Latina, y Enrique Otón Sobrino, catedrático de Filología Latina, ambos de la Universidad Complutense de Madrid.